tragedia que pasó, que es que y lo raro es que es una vergüenza enorme por lo que había pasado. No se ha podido hacer justicia. Con eso vamos con nuestra sección Crimen y Castigo. Para ello ya están con nosotros, contamos con la presencia, la inestimable presencia de dos fenómenos, dos cracks de esta... suena un poco truculento hablar de cracks con el tema en el que vamos, pero es verdad, vosotros sois realmente prestigiosos y notables en vuestra profesión. Don Ricardo Magaz, Aitor Curiel, buenos días a los dos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Vamos a meternos. Susana Acebes, tenemos que irnos hasta el año 2000, 15-16 de septiembre. Por estas fechas se cumple el aniversario doloroso, muy doloroso para la familia. Les vamos a poner antecedentes de un crimen cometido en Castilla y León que aún sigue sin resolver. Se cumplen 11 años del brutal asesinato de Susana Acebes, un crimen sin resolver que conmocionó a Zamora. Ocurrió en septiembre del año 2000. Con tan solo 26 años, Susana Acebes fue golpeada hasta fallecer en su piso del barrio zamorano de San José Obrero. 11 años después, sus vecinos aún recuerdan con dolor este caso. Y son los propios vecinos los que nos indican dónde ocurrió la tragedia. Conocíamos a ella, conocíamos a su marido, claro. Destrozados, claro. Mira, una tragedia que pasó, que es que, y luego lo raro es que no se sepa. Con la científica, con todos los adelantos que hay hoy en día. Es una vergüenza enorme por lo que había pasado. Estábamos todos los vecinos asustados, estuvieron las cámaras aquí durante todo el día, la policía. Estuvimos todo el día como muy angustiados, muy así, porque una cosa de estas aquí no había pasado nunca. Muy triste, porque era una chica muy baja, muy triste. Muy triste porque además no se daba eso. Una chica mía estaba en el pueblo del marido y si le decía que él no, dijo, esto pongo yo el cuello por ese señor. Su madre Trinidad asegura que ella siempre ha sabido quién fue el asesino, aunque nunca se ha podido demostrar. Quien acabó con la vida de Susana limpió a fondo todo el piso. Ni tan siquiera había huellas de su hijo, que entonces tenía 5 años de edad, tampoco de la víctima. Hasta que apareció el cuerpo sin vida de Susana, habían pasado en torno a 8 horas, tiempo del que dispuso el asesino para eliminar pruebas y de hacer desaparecer el objeto con el que golpeó en la cabeza a Susana. El asesino también tuvo tiempo de llenar de pruebas falsas el piso para obstaculizar la investigación. Su madre Trinidad ha vivido, nos cuenta, 11 años de dolor, porque además de perder a su hija, no se ha podido hacer justicia. Es un crimen que desde el punto de vista policial tiene muchas aristas interesantes, ¿no? Hagamos una reconstrucción de la investigación de la policía desde esos primeros momentos del 15 al 16 de septiembre de 2000, que es cuando aparece el día 16, cuando aparece el cuerpo, el cadáver de Susana Acebes. ¿Por qué hoy no se tiene un culpable? Aunque hay sospechas, la madre ha dicho en numerosas ocasiones, en repetidas ocasiones, que está convencida, segura de que el asesino de su hija estuvo en su propio funeral. ¿Por qué no se ha podido llegar ahí? ¿Tan buen trabajo hizo el asesino en esa deconstrucción de la escena y reconstrucción posterior? Bueno, yo creo que lo que sí hizo el asesino es contaminar absolutamente la escena del crimen, lo cual ha llevado a este estado, es decir, a que sea un caso abierto, a que sea un caso aún sin resolver. Y tienes razón cuando dices que el asesino seguramente estuvo en su entierro y sin duda alguna está entre esos 240 o 250 personas que la policía tomó declaración. Hay que decir, no obstante, que la policía en un primer momento yo creo que se precipitó, ¿verdad?, deteniendo al exmarido y tomando esto como una cuestión de violencia de género, ¿no? Bien es cierto que la separación pues era una separación con desacuerdos, pero efectivamente al marido lo pusieron en libertad a los 2 días, a las 48 horas, porque no tenía nada que ver con este asunto. Yo creo que el caso siga abierto es debido a que el asesino actuó con premeditación. No olvidemos que entró en el domicilio con llave,
con llave, con lo cual hay que presuponer cierra que bastante el círculo, ¿no? Estaba cercano a la víctima, ¿verdad? Y bueno, pues introdujo elementos, pues, como puede ser, por ejemplo, colillas que cogió por la calle y que las introdujo allí en la escena del crimen, ¿no? Aitor, tú además como forense, a mí me resulta un tanto complicado. Si yo cometiera un crimen de este tipo, por más que tratara de limpiar huellas, de borrar toda mi presencia o mi vinculación al caso, seguro que algo se me escapaba, estoy convencido. Sí, en este caso además la autopsia la hace uno, si no el mejor, uno de los mejores forenses de España, que hizo una autopsia muy minuciosa, muy detallista, de la cual a él yo estoy convencido que no se le escapa nada con respecto a la cuestión médica, ¿no? En la autopsia judicial, a Antonio González. Con respecto al problema policial, yo creo que la dificultad surge, aparte de la posible limpieza, que como estoy completamente de acuerdo contigo en que siempre se escapa algo, Máxime una botella que se ha cogido, un mueble que se ha tocado, por mucho que se quiera limpiar un domicilio, siempre en algún sitio se escapa algo. El problema surge más por esas pruebas falsas. Probablemente, yo no estaba allí, tampoco lo puedo asegurar, al encontrar una serie de indicios claros, relativamente fáciles de encontrar, objetivos, quizás no se sospechó en una contaminación de la escena inicialmente y bueno, pues al tener algo claro de entrada, pues se pudo no realizar una inspección más exhaustiva, ¿no? De otras zonas y yo qué sé, igual del cubo de la basura, de sitios que inicialmente no miras si encuentras algo antes, pero que si no encuentras nada, pues sigues insistiendo, sigues buscando, sigues mirando, ¿no? Y luego el tiempo es crucial. Si en un primer momento se pueden obtener pruebas que posteriormente cada vez van siendo más difíciles de obtener, tanto por su conservación como porque las testificales, las informaciones cada vez van a ser más difusas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí surge la dificultad, no tanto en la cuestión médica, sino en la cuestión de la inspección y sobre todo quizás por una prematura sospecha dirigida hacia una persona y por una serie de pruebas que quizás no se sospechó inicialmente que eran falsas o se habían aportado con esa intención, ¿no? Esa orgía de pruebas que hablamos en criminalística, que es cuando en una escena tenemos demasiadas pruebas. Pero eso te pregunto yo, ¿no llama la atención a un policía, sobre todo gente experimentada en un caso de estos, cuando ve... No conozco los pormenores del caso, no sé las pruebas que se hallaban, pero cuando relativamente fáciles, ¿no le llama la atención decir, uy, esto es demasiado fácil? Pero fáciles, bueno, nada es demasiado fácil, porque bueno, aquí hay que diferenciar la criminalística de la criminología, es decir, estamos hablando de policía científica, es decir, de aquellas acciones que llevan a identificar algo, algo o alguien, es decir, qué, cómo, quién, cuándo, cómo, dónde, y ya luego entraríamos en la criminología en el porqué del quid de la cuestión, ¿no? La familia de Susana, la verdad es que durante estos años ha hecho un recorrido por diferentes medios de comunicación clamando justicia y es comprensible, es comprensible. En fin, cualquier telespectador que tenga interés y entre en internet lo podrá comprobar. La familia, especialmente la madre y la hermana, puesto que fue la hermana quien descubrió el cadáver, ¿verdad? El cadáver que había sido golpeado al menos en 4 ocasiones y luego estrangulado con su propia camiseta y que estaba desnudo al pie de la cama. Decía que bueno, la familia está pidiendo justicia y sobre todo la familia y también la policía están reclamando que vamos a ver, Susana en esa tarde estuvo con 2 amigos en su casa, estuvo pues tomando algo con 2 amigos y tanto la familia como los investigadores creen que estas 2 personas que no tienen nada que ver con la muerte, con el homicidio, el asesinato de Susana, pero sí son fundamentales para oírles en declaración, porque posiblemente de su testimonio se pueda llegar al asesino, y más que por su testimonio, quizá por descartes. Porque el quid de la cuestión, uno de los... Pero Ricardo, llama la atención que 11 años después no se ha realizado... El asunto es que, como hablábamos antes, había un exceso de pruebas y sobre todo falta la toalla del baño con la que supuestamente el asesino se limpió y hay un elemento que es fundamental, por lo menos bajo mi modesto punto de vista, y es un preservativo. Es decir, se encontró
cuando el asesino le dio muerte... Iba ahora con eso, un preservativo con restos de semen. Claro, lógicamente, y ahí hay un ADN. Entonces, el asesino, además de introducir en la escena del crimen todo tipo de contaminaciones, de colillas y seguramente otros elementos, se encontró un preservativo pues, usado y que, bueno, se presupone que efectivamente Susana en algún momento determinado había mantenido alguna relación sexual voluntaria, consentida y absolutamente legítima. Y introdujo en el cuerpo, ya en el cadáver, ese preservativo. Habida cuenta de que seguramente el asesino dijo, bueno, pues esta es una gran coartada, porque si yo soy un sospechoso y me hacen la prueba, ¿verdad? No va a coincidir y van a pensar, bueno, pues que esto, ¿verdad?, es en definitiva un asesinato después de una violación. ¿Cabe esto nos puede llevar a pensar que el crimen perfecto, y el crimen perfecto no es el que es perfecto, sino el que no paga al culpable por él, ¿no? Podemos entenderlo así. ¿Es más fácil de lo que parece? No, realmente yo en ese sentido debo tranquilizar siempre. No es fácil crear un crimen perfecto, y que a fecha de hoy no esté resuelto no quiere decir que no se vaya a resolver en el futuro, y que haya personas que pudieran colaborar y no hayan querido colaborar. Ha complicado, por supuesto, que haya limpiado ha complicado, por supuesto, que haya incluido otros indicios ha complicado, posiblemente por miedo a ser incriminados en cierta medida, ¿no? O incluso, ¿por qué no? Porque pudiera haber algún otro delito relacionado, que no lo sé, que en muchas ocasiones ocurre, que te encuentras un delito y hay gente que tiene miedo a testificar o a dar información porque a su vez estaba cometiendo otro. Estoy acordándome de un caso ahora mismo que tengo entre manos de Madrid, que estaban unas personas que habían robado cable, que estaban trabajando con cable, y hay un homicidio al lado, y claro, se van corriendo, dejan allí el cable y vete tú a buscarles a que te digan lo que han visto, porque implícitamente reconocen otra cosa, ¿no? Entonces, por miedo, porque pudiera haber otra situación ajena, por lo que fuera, no ha habido una colaboración, se ha juntado una limpieza con otra serie de pruebas. Se ha ido complicando, pero eso no significa que este crimen sea perfecto. Por supuesto que no lo es. Por eso yo definía el crimen perfecto. Que no se vaya a resolver, ojo, que no se vaya a resolver. El tema es que a veces, porque en este caso incluso hay pruebas de determinadas cosas, pero claro, ¿esa prueba significa necesariamente que esa persona ha matado a...? Tenemos un ADN en preservativo, tenemos una serie de ADNs, hay más cosas de las que se saben públicamente, que no se pueden contar, porque igual se contaminaría la investigación que no se ha cerrado. Lo que quiero decir es que, ojo, que a fecha de 11 años después no se haya descubierto o no se haya podido probar quién ha sido, que igual sí se sabe pero no se ha podido probar, esa es otra. Que es otro punto de vista muy interesante, claro, se sabe pero no podemos probarlo. Seguro que se sabe ya quién ha sido perfectamente, pero todavía no se tienen las pruebas suficientes para imputarle. No significa que el día de mañana no se vayan a tener, me refiero que igual si estas personas colaboran, igual si se consigue una prueba más, un indicio más, un cotejo más, estamos hablando dentro de X años que se ha resuelto y que por tanto este tampoco era un crimen perfecto. ¿De qué depende que se resuelva un crimen no resuelto como este? Bueno, primero del factor tiempo. Aquí hay tiempo de sobra, porque como bien sabes, editor, esto todavía tardaría en prescribir. La voluntad de alguien, hay alguien de un juzgado que tiene que querer seguir investigando. Parece ser que la segunda fase, el segundo impulso acerca de esta investigación viene dado porque la novia del principal sospechoso, que con el paso de los tiempos, bueno, pues se empareja o tiene una novia. Esta novia formula una especie de denuncia o hace llegar a la policía una información acerca de la actitud de este hombre, incluso de una maleta que tiene cerrada, que le impide abrirla, etcétera, etcétera. Y es ahí donde ya tanto la policía como la familia centran las sospechas en una persona determinada, en un individuo determinado, hasta tal punto que tanto la madre como la hermana de Susana Acebes empiezan a recapitular y se dan cuenta, ¿verdad? Esto está publicado y está grabado y se puede ver, que de los comentarios que había hecho esa persona a lo largo de varios años, comentarios pues piadosos o comentarios, ¿verdad?, entre, bueno, alguien que ha tenido relación con tu hija, pues sospechan que, claro, cómo él podía saber ciertas cuestiones, como por ejemplo el hecho de que había un gato rondando por allí, o otras cuestiones de cómo se encontraba el cadáver exactamente en el momento de hallarlo la policía, que solamente lo podía conocer los investigadores o el asesino. Claro, no hay más. Es muy curioso, es muy curioso. Imagínate que mañana apareciera el objeto al que vieron en la cabeza y ahí tuviéramos ADN de la víctima y de otra persona que en concreto fuera el principal sospechoso. Pues eso puede aparecer mañana, porque un colaborador próximo, una persona próxima al sujeto diga que le ha contado que lo enterró en no sé dónde, que lo guardó en no sé qué sitio, que
todas esas cosas en cualquier momento pueden surgir y dar un vuelco al caso de investigación. Como de todas esas personas que fueron investigadas, muchas de ellas tenían ADN allí en el piso, pues porque en el caso del exmarido, en el caso de este sospechoso que había sido con su compañero sentimental, claro, el encontrar ADN en la escena del crimen no significa necesariamente que sea el culpable, ¿no? Claro, lo único que significa es que evidentemente ahí hay ADN de esa persona, nada más. Pero bueno, si ya lo encontramos, por ejemplo, en el objeto contundente con el que fue golpeada, pues ya... Esperemos además una pronta, sobre todo pronta, resolución del caso. ¿Se puede calificar como un crimen pasional? Sí, teniendo en cuenta que hoy en día el término pasional ya está en desuso, ¿no? Bueno, yo empezaba diciendo que no era un crimen de género, pero bueno, se podría llegar a decir que sí en caso de que efectivamente el culpable fuera su antiguo compañero sentimental. Tiene toda la pinta de entrar sin forzar, pegar en la cabeza, ahogar con la propia camiseta desnuda. Tiene toda la pinta de un crimen con ciertas connotaciones sentimentales, sexuales, del ámbito porque con esa premeditación con la que uno tiene que preparar y recopilar todas las pruebas. Sí, con cierto ensañamiento también. Hay un detalle que dice la madre, que es que Susana siempre tenía la costumbre de, como medida de seguridad, dejar la llave metida por dentro. Siempre. Sin embargo, en esta ocasión no había sido así. Desconocemos por qué. Bueno. Repito, ojalá tengamos una pronta resolución de este caso del asesinato de Susana Aceves en Zamora. Nosotros vamos a cambiar de tercio. Yo no sé si esto, otro crimen que hemos conocido hace apenas un par de jornadas, sobre todo con la detención del asesino, el que llamaban el asesino del 10 en Málaga, al que parece ser, presuntamente, que no era la primera vez que asesinaba, tiene algún cargo pendiente en Alemania también. Estamos viendo imágenes de la detención. Repito, esto se ha producido, lo hemos conocido ayer, día 26 de septiembre. Yo no sé, un asesino de prostitutas, pero a mí lo que más me llama la atención de este caso, que ahora vamos a tratar de explicar un poco y de desgranar, es que contaba con la complicidad de su propia novia y con la madre de la novia, con su suegra, ¿no? A mí me llama la atención cómo se convence a alguien de que yo voy a asesinar a dos personas para que me encubra, o para que sea mi cómplice. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay antecedentes. Yo ahora no recuerdo con detalle, pero hay un matrimonio que efectivamente creo que era en Estados Unidos, ¿verdad? Uno de estos asesinos múltiples, un asesino en serie, que contaba con la connivencia y con la colaboración de su mujer, ¿no? En el próximo programa ya lo documentaré, pero se han dado casos, sí. Bueno, yo esto lo que es un tema de actualidad, y lo que he leído y las conclusiones que he podido sacar es que no se trata, como apuntaban los medios de comunicación, de un asesino en serie, ¿no? Bueno, pues esto es alguien, ¿verdad?, que efectivamente escoge una víctima vulnerable, es decir, parece ser que eran prostitutas, y que, bueno, pues en un arrebato, o si no tanto en un arrebato, sí, por una personalidad ya definida en ese sentido, pues les da muerte, ¿no? Tenemos pocos datos todavía de la investigación, muy reciente, muy poquito, pero el móvil parece ser que es el que puede ser el robo. Lo digo porque se cometen un par de torpezas que también llaman la atención, que el uso de algún teléfono móvil bastante tiempo después de uno de los asesinatos, el uso de una tarjeta de crédito. Estoy de acuerdo con el compañero de que a fecha de hoy, con los datos que tenemos, no podemos etiquetarlo de asesino en serie. Pero podría ser un embrión de un asesino en serie. Me explico, que el asesino en serie es una persona que se va formando, va aprendiendo a lo largo de su propio proceso, que a veces inicia con una situación como puede ser este caso, uno o dos situaciones en las que ve que le han salido más o menos bien, que tiene un dinero, se crece, que incluso se puede ir creciendo, puede ir aprendiendo, puede ir comenzando a tener una firma si no la ha tenido, comenzando a tener un ritual si no lo ha tenido, y esta persona, que a fecha de hoy evidentemente no puede ser considerada un asesino en serie y se ha dado, puede ser por el móvil robo, sexual, no está claro con la información que tenemos todavía, probablemente si hubiera pasado el tiempo y hubiera ido teniendo éxito en cuanto a no haber sido descubierto, probablemente se hubiera podido convertir en un asesino en serie. Habría que estudiarlo, analizarlo psiquiátricamente, su personalidad, si estamos hablando de un psicópata o no, si estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica o no, pero
tiene pintas de un posible embrión de, por lo tanto tenemos que realmente felicitarnos en cuanto a la rapidez, en cuanto a la actuación de los cuerpos y fuerzas del Estado, que han estado realmente muy hábiles y hemos conseguido, bueno, pues antes de tener un problema mayor, resolverlo, ¿no? Parece que ya había un tercer homicidio, un tercer asesinato en Alemania. Había matado a otra persona, no sé si hombre o mujer, en Alemania, con lo cual, bueno, ya tendríamos ahí, ¿verdad?, un tema de libro de al menos tres muertes, con lo cual, bueno, a partir de ahí se puede, algunos especialistas... Podría ser un germen, pero desde luego hábil no ha demostrado ser, ¿no? Como casi todos los asesinos de serie, al principio no son tan hábiles, se van convirtiendo en hábiles y van aprendiendo y van perfeccionando su técnica con el paso del tiempo. Los primeros casos, los primeros homicidios, los primeros asesinatos suelen ser los más torpones o torpes. Yo decía lo de poco hábil por el uso de la tarjeta y el uso de un móvil un mes después de uno de los asesinatos. Que no, incluso el pasaporte falsificado. En ese sentido era un poco chapucero. Yo creo que aquí mezclaba efectivamente quizá cierto perfil, como muy bien dice Aitor, ¿no?, de previo con un ánimo de lucro, es decir, pues con el hecho de hurtar, de robar a las víctimas, ¿no? A no ser que esa, bueno, pues sea la firma o la marca que él quería, que tuviera, ¿no? Bueno, pero en todo caso es muy apresurado. Brevemente, yo no sé si hay una razón por la que pueda explicar que en la Costa del Sol española, la zona del Levante, todo este arco mediterráneo de la península concentre este tipo de crímenes. Es una cuestión de estadística. Es que, bueno, la primera industria que hay en España es el turismo, donde más turistas hay aquí, para nosotros, por tanto, probabilidad. Donde se concentran, bueno, tenemos el caso de Tony King, ¿verdad?, que ya venía etiquetado, sin embargo se nos pasó, me refiero a la seguridad pública en España, a la policía, se nos colocó aquí y aquí lo tuvimos, ¿verdad? Y bueno, pues el caso de Tony King, pues se puede repetir. Es relativamente habitual que delincuentes de otros países, igual que vienen personas normales y turistas estándar o normales, pues también delincuentes que han cumplido ya sus penas, que vienen aquí a veranear y bueno, pues no dejan de ser estas personas con estos perfiles y que realizan su actividad delictiva en nuestro país. Por eso es en esa zona en la que más actividad delictiva probablemente tengamos. Vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de tema. No hemos hablado todavía con vosotros de un asunto, es una lacra social que tenemos ahora mismo. Estamos hablando de la violencia de género porque de nuevo tenemos que lamentar una víctima de violencia, en este caso un fallecimiento en el ámbito doméstico. Ha sucedido en la localidad valenciana de Pujol. La fallecida, de 39 años y de nacionalidad marroquí, había denunciado a su marido hacía un mes, ya que éste le había propinado una paliza en plena calle. Un mes tuvo una denuncia porque tenía un maltrato en la calle, porque le habían pegado en la calle, y nada, como decirlo, no. De alejamiento no respetaba al marido porque se acercaba tanto aquí como al parque cuando sacaba perrito también. Y otro día ha salido corriendo del parque dejando el perrito porque lo ha visto a él. Los vecinos aseguran que el presunto asesino era un controlador y además no dudaba en pasearse por el municipio anunciando que la iban a matar. Que no se la dejaban ni a sol ni a sombra. Ella venía a la peluquería, él venía a la peluquería. Pero continuamente, no se la dejaban ni a sol ni a sombra. Se le veía con mucho miedo a ella. Todo el mundo sabía que él iba por los bares repitiendo que voy a matar, que voy a matar. Los vecinos están conmocionados por lo ocurrido. ¿Me se va a quedar? ¿Tú qué crees? Ya no digo como mujer, ni como hombre, como persona. ¿Hay derecho a que una persona mate a otra porque no puedan vivir, porque tengan celos, por lo que sea? Sí. Muy mal. Muy mal, porque me da mucha pena que pase esto en España. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ana Botella, ha lamentado el suceso y ha subrayado que si bien los mecanismos de protección estaban activados, esta vez el agresor ha podido más. No en demasiadas ocasiones tenemos la opinión de expertos en el tema, porque solemos oír políticos, administraciones, pero pocas veces se pregunta a los policías, a las personas que intervienen directamente en los casos de violencia, en este caso de un asesinato, que en principio se tratarán, supongo, de como cualquier otro crimen, otro delito. De nuevo volvemos a contar con un caso más de violencia de género.
Vosotros, desde vuestra profesión, desde vuestro ámbito, desde vuestro punto de vista, ¿se pueden establecer unas medidas que pudieran ser eficaces para luchar contra esta violencia en el hogar? La verdad es que este caso es de manual. En serio, yo como profesional lo veo de manual en cuanto a la protección, porque se han llevado a cabo, menos ponerle un escolta permanentemente a las 24 horas, se han llevado a cabo todos los pasos que el manual o el protocolo lleva a cabo. Es decir, tenemos una mujer que es maltratada y que formula denuncia, es valiente y formula denuncia, creo que allá por el mes de agosto. A continuación, en la Junta de Seguridad de esa localidad se reúne a lo que ellos llaman la Mesa contra la Violencia de Género, compuesta por la Policía Local, por la Guardia Civil, por las asistentes sociales y demás. La incluyen en un programa de protección, la dotan de instrumentos tecnológicos, es decir, le dan un teléfono con GPS. Y no solamente le dan un teléfono, sino que además, bueno, pues permanentemente, yo creo, supongo que casi a diario, la llaman para ver qué tal estás, para comprobar, ¿está usted bien? Incidencias. Por otro lado, el juez con buen criterio había dictado el alejamiento del agresor y aún así, bueno, el agresor se presenta en su casa, ella da la alarma y en 6 minutos que tardaron en llegar los policías, escasamente 6 minutos, ya la había matado. Es decir, en cuanto al protocolo de actuación, yo creo que no se puede ir más allá en este caso. Simplemente un escolta. Es que probablemente ni con un escolta. O sea, cuando una persona está decidida a matar a otra y no le importa nada la manera, ni los medios, ni las consecuencias, es prácticamente imposible evitarlo, ni con un escolta ni con 3, porque al final llega y son décimas de segundo lo que puede tardar en acabar con la vida de otro si tiene el arma, ¿no? Medidas hay muchas y muy buenas. Punto 1, que tengo que dejar muy claro. Ha habido muchos cambios legislativos desde hace ya muchos años y se ha ido mejorando. En este caso se han seguido y no se ha podido evitar. ¿Se puede seguir avanzando? Sí. ¿Cuál es mi propuesta como experto para seguir avanzando? Dejando muy claro que todo lo que se ha hecho se ha avanzado muchísimo y se ha mejorado muchísimo. Hemos avanzado mucho, hemos mejorado mucho. Pero cuando tú aprietas algo, una superficie, y creas una tensión, sale por algún lado. Entonces hay que intentar tapar las grietas según vamos avanzando. Y yo creo que habría que girar un poco la visión y las medidas de la víctima, que están fenomenal y hay que mantenerlas, al agresor. Por lo tanto, si yo no puedo asegurar al 100%, y eso es imposible, la seguridad de ninguna persona, ni del presidente del gobierno, ni del rey, al final, por toda la seguridad del mundo que pusieras, siempre hay alguna posibilidad, algún resquicio de posibilidad. Vamos a ver al agresor. En este caso lo sabemos quién es. No es como un caso de un político que puede ser cualquiera. En este caso sabemos quién puede ser el agresor. Por tanto, yo creo que las medidas hay que girarlas a objetivar hacia el posible agresor. Y probablemente con más medidas de seguridad hacia esa persona. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? Porque se han barajado muchísimas. Hay que ver, porque hay que respetar muchos derechos personales, hay que ver derechos constitucionales, hay que ver... Pero bueno, habría que estudiar posibilidades del alejamiento, pero un alejamiento real. Estamos hablando de alejamiento a X kilómetros, que hubiera que pasar una serie de horas para poder acercarse a la víctima. Y que realmente, de acuerdo, que llamara un poco más la atención el hecho de que ronde en un momento dado, que alguien lo vea, ¿no? Claro, no, pero sí, a ver, es una lluvia de ideas. Evidentemente que habría que analizar mucho más, pero imagínate que a todos los agresores que realmente hay un riesgo real y hay unos antecedentes, se les pusiera una pulsera con GPS que si se acercan menos de 200 kilómetros de la víctima, pite. Y realmente le obligamos a estar siempre menos de 200 kilómetros. Tendríamos tiempo real para poder acercarnos y proteger a esa persona, porque en el momento que se acerca a menos de 200 kilómetros, en 6 minutos está el equipo policial y ya estamos preparados. Pero claro, eso... Hay una serie de derechos fundamentales, una serie de derechos que estudiar, evidentemente. Pero simplemente lo que sí quiero dejar muy claro es que creo que se debe virar las medidas hacia el agresor, que es uno y conocido. Por lo tanto, vamos a estudiar cómo poder trabajar para que esa persona no pueda agredir a la otra, no proteger a la otra solo, porque eso es imposible. Claro. Estoy plenamente de acuerdo con Aitor, sin duda alguna. Lo que ocurre es verdad que a veces se pueden vulnerar derechos porque en este caso, un caso de manual, todavía no estaba condenado. Es decir, esas pulseras pues se suelen colocar en el caso de presos que salen el fin de semana y demás, donde hay una condena y donde efectivamente
bueno, pues se le acepta o en todo caso es factible desde un punto de vista jurídico. ¿Sí? Os voy a preguntar sobre todo, Aitor, por el tema profesional, pero también reclamo tu opinión, porque a mí me sigue llamando la atención. Yo creo que esto es una cuestión generalizada, el perfil de la persona, del maltratador, en este caso del asesino, de su pareja, porque llama muchísimo la atención. Alguien con el que has convivido, con el que puedes evidentemente tener tus desencuentros, pero que eso trascienda hasta el plano de matarla, incluso en situaciones que hemos visto a sangre fría, con ensañamientos, etcétera. ¿Obedece a un patrón, a un perfil? Hay muchas variedades dentro de un perfil, pero el perfil es claro que es una persona que por cultura personal, familiar, educación, considera que la mujer es de su propiedad, como un objeto de su propiedad básicamente, y por tanto le pertenece, y mío o de nadie. Y sobre todo, bueno, en muchos casos son problemas de separación, que quizás es otro de las propuestas que yo haría, una mayor monitorización de los procesos de separación traumáticos, sobre todo de cara al agresor, ¿no? Porque claro, yo he tenido más de una persona sentada delante de mí en mi despacho que me decía que si había una determinada sentencia o una determinada evolución en su proceso de separación, iba a acabar con la vida de su mujer, porque no veía salida personal y la salida que veía era acabar con la vida de su mujer, lo cual es una barbaridad, ¿no? Se pone en todos los medios y ninguno de esos casos ha acabado con la vida de su mujer. Pero sí que avisan, porque ellos lo ven como su salida por distintos problemas o situaciones, o porque son enfermos. Pero digo, generalmente el perfil sí que es de una situación en la que lo ven como propietarios de, entonces es mi mujer, y es mi casa, y es mi sofá. Entonces, si es mi mujer o mía o de nadie, si es mi sofá o estoy yo o nadie. No pueden entender que su mujer esté con otra persona y esa persona esté comiendo en su casa, en su mesa. Evidentemente es un problema básico de concepto, de premisa, ¿no? Posiblemente eso es lo que pasó en el caso con que hemos iniciado la sección de Susana Aceves, ¿verdad? Donde el supuesto asesino, en caso de que sea el sospechoso que todo el mundo señala, ¿verdad? Si no está conmigo, no está con nadie. Yo creo que efectivamente en este caso hay una personalidad obsesiva, compulsiva, ¿verdad? De conmigo o con nadie, y luego agravado por el proceso hostil de una separación y sobre todo de las cuestiones patrimoniales, ¿no? Que también influyen, y de qué manera, sobre todo en estos casos, etcétera, etcétera. Y esos son factores intervenibles muchas veces. Igual realmente deberíamos monitorizar, ya digo, esos procesos, ir viendo los problemas que van surgiendo, tanto a él como a ella, y más en época de crisis económica. Claro, una familia que vive con 1.000 euros y con eso paga un agua, una luz, un gas y una casa, igual ahora con 1.000 euros no puede pagar 2 aguas, 2 luces, 2 casas y 2. Es un problema complejo, desde luego, que necesita del tratamiento muy transversal desde distintos ámbitos. Multidisciplinar, por supuesto. Es complicado, pero bueno, gracias en cualquier caso por vuestra opinión, a nuestros criminólogos, al médico forense Aitor Curiel y al profesor Ricardo Magaz. Muchísimas gracias, me lo paso muy bien con vosotros y aprendo un montón de cosas. Además. Hasta la semana que viene, es un placer.